En esta clase haremos un breve y rápido repaso de los conceptos básicos del álgebra, con el objeto de revisar la notación simbólica que el estudiante conoce e introducir la notación tensorial que resulta de gran utilidad de mecánica de fluidos. Iremos allanando de esta manera el camino para introducir dos conceptos probablemente nuevos para algunos de ustedes: el concepto de producto tensorial de vectores y el de tensor. La mecánica del continuo y la mecánica de fluidos están interesadas en la deformación y en el movimiento de los materiales deformables sometidos a esfuerzos. Los vectores que usamos para describir las fuerzas a las que se somete un sólido rígido no son suficientes para caracterizar el estado de esfuerzos de un material deformable. El estado de tensión de un cuerpo deformable está caracterizado por el tensor de tensiones. El estado de deformación, por otro lado, está caracterizado por el tensor tasa temporal de deformación. Para establecer los fundamentos de la mecánica del continuo o de la mecánica de fluidos, es necesario usar tensores. Escalares y vectores son casos particulares de una entidad más general denominada tensor. Los tensores tienen entidad independiente del sistema coordenado. Nos ocuparemos acá solo de los tensores cartesianos en coordenadas rectangulares. Las operaciones con ellos quedan explicitadas por la notación indicial o tensorial que vamos a aprender en estas clases. La notación tensorial evita la necesidad de recordar las fórmulas que relacionan distintos operadores y que usamos en forma común en la notación simbólica o simbólica de Gibbs. Nos familiarizaremos con distintas notaciones. Por un lado, la vectorial o simbólica de Gibbs. En ella, el producto escalar, reconocerán, se escribe como B.A, donde B y A son dos vectores, y el punto significa el producto escalar. Para escribir la divergencia utilizamos el operador nabla y el producto escalar, y escribimos los vectores, como hicimos antes, B, A o U en este caso, con negritas. El gradiente de un escalar se escribirá como nabla ρ, y el gradiente de un vector, una cantidad que vamos a definir más adelante, se escribirá como nabla U. Introduciremos luego el producto tensorial y en la notación simbólica lo escribiremos como B por A, utilizando este símbolo de una cruz encerrada en un círculo. En la notación tensorial o indicial solo escribimos las componentes de cada cantidad. Por ejemplo, la componente de un vector será A sub i. La divergencia será U sub i, i. La coma, en este caso, indica derivación. El gradiente será ρ, i. El gradiente de un vector será U sub i, j. Un tensor será A subíndices y j. Ya veremos de qué manera estas cantidades representan las operaciones o las cantidades de las cuales estamos hablando. La notación directa y la matricial es muy similar. En la notación directa hemos escrito la matriz A multiplicada por el vector B. En la notación matricial, en sus dos formas, hemos escrito la matriz A multiplicada por la matriz B. Esta notación también se podría utilizar para el producto de dos tensores. Por último, introduciremos lo que hemos llamado notación simbólica completa, o simplemente completa o mixta. En ella escribimos el vector A como la combinación lineal de los componentes del vector con los versores de la base.
En la notación simbólica, que ya todos conocemos, y repitiendo un poquito, en la notación usual en cálculo o en electromagnetismo. Los escalares se designan con letras griegas, ρ, nu para la densidad o la viscosidad, K para el calor específico, Cp para el K para la conductividad térmica, Cp para el calor específico, T para la temperatura. Usaremos los mismos nombres para las cantidades que ya conocemos de la termodinámica. Los vectores se designan con negritas, entonces tendremos U, B o E. El producto escalar se designa con el punto, el producto vectorial con la cruz o con el triángulo. El operador divergencia se escribe con el símbolo nabla y el punto, el operador gradiente con el símbolo nabla y, como dijimos, el producto vectorial con este símbolo que le vamos a denominar O cruz. El programa para nuestro repaso será hablar un poquito del espacio afín, el espacio de los puntos. En él podemos definir los vectores de desplazamiento. Si agregamos un origen, tendremos el espacio euclídeo. Luego, asociados a los puntos del espacio, tendremos vectores fijos. Los puntos del espacio podrán ser considerados asientos de espacios vectoriales y entonces definiremos el espacio vectorial tangente. Luego definiremos la base del espacio, la base del espacio de vectores y la representación de vectores en un sistema coordenado. En el espacio afín se definen los puntos como concepto primitivo. Designaremos a los puntos con una letra minúscula negrita como A o B. Solo se define una operación entre puntos, la sustracción. Da como resultado un vector. Entonces podemos definir un vector de la siguiente manera. Dado un punto fijo X y un punto cualquiera del espacio Y, la subtracción de Y menos X define un vector que llamaremos B. Entonces tendremos que B será igual a Y menos X. Estos vectores se denominan vectores desplazamiento. No están asociados a ningún punto y se transportan de un lugar a otro en forma paralela. Si se elige un punto como origen, el espacio afín se convierte en el espacio euclídeo. Ahora, en el espacio euclídeo se pueden sumar puntos. Se usa para ello la regla del paralelogramo. Por supuesto, la suma depende del punto de origen. Considere el punto P cualquiera. En el espacio afín, cualquier punto del espacio se puede alcanzar desde P conociendo una distancia y una dirección. El espacio afín no tiene estructura vectorial. En el espacio euclídeo, elegido un origen, ahora se puede sumar dos puntos para dar un tercero. El espacio euclídeo tiene estructura vectorial. Ahora, cada punto del espacio euclídeo puede considerarse como origen de un espacio vectorial de vectores. En esta figura hemos dibujado dos puntos X e Y del espacio euclídeo y hemos dibujado algunos vectores de sus correspondientes espacios vectoriales. A estos espacios se les denomina espacio vectorial tangente. Este concepto tendrá importancia más adelante en mecánica del continuo, ya que los vectores u otras cantidades tensoriales asociadas a distintas partículas estarán en espacios vectoriales tangentes distintos y será necesario conocer sus implicancias. Hemos dicho que el espacio euclídeo es un espacio vectorial. Tiene definidas las operaciones de adición, entonces tenemos dos vectores A y B sumados darán un tercero,
Y definimos también el producto por un escalar. El escalar alfa por el vector A dará igual a otro vector C. Estas dos propiedades lo constituyen en un espacio vectorial y le confieren sus propiedades. Las propiedades del espacio vectorial relacionadas a la suma son la asociativa, la conmutativa, la existencia del vector nulo y la existencia del vector opuesto. Otro grupo de propiedades están relacionadas con la multiplicación por un escalar. Tenemos también la propiedad asociativa, la multiplicación por el escalar unidad, la distributiva con respecto a la suma de escalares y la distributiva con respecto a la suma de vectores. Ahora, conviene dotar al espacio euclídeo con una operación adicional, el producto interior, llamado también producto escalar o producto punto. La definición geométrica para el producto escalar es la siguiente. El producto escalar de dos vectores A y B será igual al producto de la norma o de las longitudes de los vectores A y B por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores. Simbolizamos con estas dobles barras la norma o la longitud euclidiana de cada vector. También puede introducirse el producto escalar de la siguiente manera. Así lo hace, por ejemplo, Gürting. El producto escalar es la operación que asigna a la raíz cuadrada de un vector multiplicada escalarmente por sí mismo la norma del vector. La adición del producto escalar le confiere al espacio un método de medida de longitud. Esta definición define simultáneamente la norma y el producto interior. Si se define producto interior o escalar, el espacio vectorial se convierte en un espacio de producto interior con las siguientes propiedades. La multiplicación escalar es conmutativa, es distributiva con respecto a la suma de vectores, es asociativa con respecto a la multiplicación por un escalar, y si un vector es distinto de cero, su norma o el producto escalar del vector con sí mismo será mayor que cero. Es conveniente, porque lo vamos a usar más adelante con mucha frecuencia, definir algunos vectores usuales. Uno de ellos es el vector normal, o simplemente la normal a una superficie. Indica la dirección perpendicular a una superficie. Entonces, si tenemos el vector u, que es normal a una superficie, la normal será ese vector dividido la longitud de u. Definimos también la ortogonalidad. Si dos vectores son ortogonales, su producto escalar es nulo. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores es pi sobre 2. Definimos también el paralelismo entre dos vectores. Dos vectores u y b serán paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Entonces, si k es un escalar, u será igual a k veces el vector b. En este caso, u y b son paralelos. El ángulo entre dos vectores paralelos es nulo. Si además k es mayor que 0, decimos que los vectores tienen la misma dirección. Definimos también la proyección de un vector en una dirección. Sea b un vector y n un vector normalizado. Por la definición de ángulo o la definición del producto escalar mismo, tendremos que u escalar n será igual a la longitud de u por el coseno de phi.
Por Pitágoras, el producto escalar de U por N es la proyección perpendicular, el cateto adyacente de U, la hipotenusa. La componente de un vector en la dirección n es un escalar dado por la proyección perpendicular en esa dirección. Entonces tenemos la componente de b en la dirección n será igual a n escalar b, igual a la norma de b por la norma de n, que es 1, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Ahora consideremos un conjunto de n vectores. Los elementos de ese conjunto los designaremos con U sub i. Y un conjunto de n escalares. Los elementos de ese conjunto los designaremos con alfa sub i. Entonces, podremos definir una combinación lineal de los elementos del conjunto U y de los elementos del conjunto alfa al vector U, tal que es igual a la sumatoria de los productos de los elementos de alfa, los alfa i, por los elementos de U, los U sub i. Si U es igual a 0, hablamos de la combinación lineal nula. Si todos los coeficientes son ceros, hablamos de la combinación trivial. Einstein introdujo lo que se denomina el convenio de suma de Einstein. Este convenio establece que si en una expresión encontramos dos índices repetidos, implican una suma o una sumatoria. La combinación lineal se escribe ahora como alfa i u sub ui, como alfa i ui. Cuando usamos la notación de Einstein, tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas generales. Nunca debe usarse 3 o más índices iguales. Cuando tenemos índices repetidos, estos se denominan mudos. Solamente pueden haber 2 índices repetidos de igual nombre. Los demás índices, los que no están repetidos, se denominan libres. Los mismos índices libres deben aparecer a ambos lados del signo igual. Por supuesto, también tienen que aparecer el mismo número de índices libres a ambos lados de la ecuación. Eso implica que el grado de tensorialidad a ambos lados de la ecuación del signo igual es el mismo. Estas reglas no aplican en expresiones como las siguientes. Si tenemos que U es la sumatoria del producto de BI alfa I por UI, en este caso no aplica la regla de Einstein. Un concepto importante que necesitamos introducir ahora es el de independencia lineal. Se dice que un conjunto de vectores cuyos elementos son U sub i, son linealmente independientes si no puede encontrarse una combinación nula, alfa i sub U sub i igual a 0 no trivial. Es decir, al conjunto de los vectores linealmente independientes si no existe un conjunto de coeficientes alfa sub i con alfa sub i, con todos ellos distintos de 0, tal que alfa sub i por U sub i es igual a 0. Entonces, el conjunto de los vectores U sub i es linealmente independiente si ninguno de ellos se puede formar por combinación lineal de los otros. Tenemos que un conjunto de vectores U sub 1 a U sub k pertenece al espacio vectorial U y tenemos un subconjunto de U sub i pertenecientes también al espacio U. Los U sub k serán linealmente independientes si su única combinación lineal nula es trivial. Ahora, un conjunto linealmente independiente se dice maximal si la adición de cualquier otro vector lo convierte en dependiente.
Un conjunto linealmente independiente maximal se denomina una base del espacio. En otras palabras, una base es un conjunto de vectores mínimo que permite representar a cualquier otro vector del espacio. Con un punto y una base queda definido el sistema coordenado. Usualmente elegimos una base con vectores normales entre sí. Entonces tendremos una base ortogonal. Por conveniencia elegimos vectores unitarios como elementos de la base, denominados versores. Entonces, para una dimensión n igual a 3 y tenemos un conjunto de tres vectores, u1, u2 y u3, una base normal será tal que los productos escalares de 1 por u2 es igual a 0, de 1 por u3 es igual a 0, de u3 escalar u2 es igual a 0. Si además elegimos que estos vectores tengan normal unidad, entonces tendremos que, en forma general, las ecuaciones 16 se podrán escribir como el vector ui escalar uj, y esta cantidad será 1 si i es igual a j y 0 si i es distinto de j. Para representar este resultado escribimos con el símbolo delta sub ij. Entonces, la cantidad delta con índices ij es igual a 1 si los índices son iguales y es igual a 0 si los índices son distintos. Volveremos luego a hablar de este símbolo. Una base con estas características decimos que es una base ortonormal. Esto es un concepto ya conocido por ustedes. Si introducimos un marco coordenado cartesiano, un origen más una base normal, ortonormal, y llamamos, como es habitual en física 1, a esa base ortonormal con los versores i, j y k, tendremos que los versores de esta base en forma matricial se escriben i igual a 1, 0, 0, j igual a 1, 0, a 0, 1, 0 y k igual a 0, 0, 1. Las matrices nos dan los componentes de cada uno de estos vectores. En mecánica de fluidos es conveniente elegir otra notación. El conjunto de versores que forman nuestra base canónica, en vez de llamarse IJK, se llamarán E1, E2 y E3. Insistimos que en este caso los subíndices no indican aquí componentes, ya que la letra que indica el versor, la letra E, está escrita en negritas. La componente de los versores de la base se expresan a continuación en forma matricial. Entonces tendremos que el vector E1 tiene componentes 1, 0, 0, el vector E2 tiene componentes 0, 1, 0 y el versor E3 tiene componentes 0, 0, 1. Acá hemos representado en esta figura los versores de la base canónica IJK y su equivalente en la notación que acabamos de introducir, E1, E2, E3. Estamos usando en ambos casos un marco de coordenadas derecho. Entonces, nuevamente, si nuestra base es la base de versores canónicos E1, E2, E3, por la ortonormalidad entre vectores de la base, resulta que el producto escalar del vector genérico E sub i por el vector genérico E sub j será 1 si i igual a j y 0 si i es distinto de j, que como dijimos antes, a este resultado se le denomina delta de i, delta sub ij. El símbolo delta sub ij se denomina delta de Kronecker u operador de sustitución. Podemos representar un vector en términos de componentes.
Los vectores se representan como una combinación lineal de sus componentes y de los vectores de la base. En física 1 hicimos, si consideramos la base IJK, podemos escribir que el vector A será la componente en la dirección X por Y, más la componente en la dirección Y por J, más la componente en la dirección Z por K. Si en cambio utilizamos la base E1, E2 y 3, tendremos que el vector A será igual a la suma del producto de la componente A1 por E1 más la componente E2 por E2 más la componente A3 por E3. Dado una base, cualquier vector del espacio podrá representarse de esta manera. Ahora, si tenemos el vector A, si el vector A es conocido, sus componentes se van a obtener multiplicando A por el versor correspondiente. Entonces, A1 será igual al vector A multiplicado escalarmente por el versor 1. La componente A2 será igual a el vector A multiplicado escalarmente por E2 y lo mismo se hará para la componente A3. En este dibujo, que vamos a utilizar de varias maneras más adelante, hemos considerado el vector U en el sistema coordenado x1, x2, x3 con base E1, E2, E3. Hemos simbolizado también en naranja el área cuya normal es E2. En este caso no nos hace falta, pero como vamos a usar este tipo de figuras, es conveniente describirla en forma completa. Uno podría pensar que el vector U está aplicado sobre un punto, sobre esa superficie de normal E2. Las componentes del vector U serán, por supuesto, E1 escalarmente por U, E2 escalarmente por U y E3 escalarmente por U. Ahora podemos usar la notación de Einstein. Entonces, A será igual a la sumatoria de 1 a 3 de los componentes A sub I por E sub I. Y eso lo podremos escribir con la notación de Einstein como A sub I por E sub I. De nuevo, recordemos las reglas de la notación. Si dos índices están repetidos, hágase la suma sobre todos los valores de su rango, que es lo que indica la sumatoria de 1 a 3. Si una cantidad está en negritas, es un vector o en general un tensor. En este caso, A está en negrita, es un vector, y los versores E1, E2 y E3 están en negrita, son vectores. Si una cantidad está en negrita con subíndices, es un tensor. En este caso, hemos escrito solamente vectores, pero los vectores son tensores de orden 1. Si una cantidad no está en negrita ni tiene subíndices, es un escalar. Si tiene subíndices, es una componente de un tensor. Como dijimos, acá de un tensor. Acá tenemos A que no está en negrita, pero tiene subíndices 1, 2 y 3, o en forma genérica A sub I. Entonces, A1, A2, A3, o en forma genérica A sub I, son los componentes de un versor, de un vector. Y nuevamente recordemos que un vector es un tensor de orden 1. Los tres vectores E1, E2 y E3 son los elementos del conjunto que denominamos base canónica del espacio vectorial. Cualquier vector del espacio podrá representarse como una combinación lineal de los componentes y los vectores de la base. En la notación de Einstein tenemos que A es igual a A sub I, E sub I.
repasando la notación para vectores. En la notación simbólica escribimos A en negrita. En la notación tensorial se escribe solamente el componente del vector. El componente genérico del vector es A sub i. Solo escribimos la componente genérica del vector. En la notación completa escribimos al vector como combinación lineal de los vectores de la base y los escribimos utilizando la notación de Einstein. Nótese que A es igual a A sub i e sub i. A ambos lados del signo igual tenemos un vector, pero A es distinto de A sub i. ¿Por qué? Porque A es un vector, es una cantidad vectorial, mientras que A sub i es el componente del vector. Antes de terminar, vamos a introducir cómo operar con la notación simbólica completa. La notación simbólica completa es una mezcla de la notación simbólica de Gibbs, utilizando los operadores que se usan, los operadores que ya conocemos, y para escribir las cantidades vectoriales las escribiremos como combinaciones lineales de sus componentes escalares y los vectores de su base. Por ejemplo, en este caso tenemos u escalar b será igual al vector dado como combinación, al vector u dado como combinación lineal multiplicado escalarmente por el vector b dado como combinación lineal. Fíjense que acá hemos tenido cuidado de no repetir más de una vez los índices. Entonces tenemos índices repetidos o contraídos, esto significa una suma, y acá tenemos otros índices repetidos o contraídos, mudos, que representan otra suma. En este otro caso tenemos que u multiplicado tensorialmente por b, nuevamente podemos escribir el vector u como combinación lineal, el operador o cruz y el vector b como combinación lineal. Ahora, ¿cómo trabajamos o operamos cuando escribimos de esta forma? Lo que se hace es separar todas las componentes escalares de los tensores. Esto se puede hacer debido a la linealidad de las operaciones involucradas. Se realizan las operaciones indicadas entre los escalares y por otro lado se realizan las operaciones entre los tensores. Nótese que el operador producto escalar o producto tensorial se aplica solo a las cantidades vectoriales. Entonces veamos cómo resulta el producto escalar operando en una notación simbólica completa. Tenemos el producto escalar de b por w. Entonces escribimos los vectores b y w como combinaciones lineales. Cuidado con los índices, no podemos repetir más de 2 veces. Aplicamos la regla. Separamos las cantidades escalares y dejamos expresadas las operaciones vectoriales. Ahora, en este caso tenemos que el producto escalar de los versores de la base EI por EJ son igual a delta de J. Entonces, esta operación resulta en BI por WJ por delta de IJ. Vamos a ver enseguida que delta se denomina también el operador sustitución. El delta opera cambiando su índice libre por el índice repetido. Entonces tendremos que
BI, WI. Entonces, repasando nuevamente, notación vectorial, A es negrita, es un vector. En notación tensorial escribimos solamente la componente genérica de ese vector. En la notación completa escribimos la combinación lineal con los vectores de la base. En estas expresiones llamamos índices libres a aquellos no repetidos. Por ejemplo, AI tiene un solo índice libre. Índices mudos a los que están repetidos, como aquí. El grado de tensorialidad en notación tensorial o indicial está dado por el número de índices libres. Entonces, para un vector que tiene un solo índice libre, el grado de tensorialidad es 1. Como habíamos dicho, un vector es un tensor de grado 1. Veamos cómo opera ahora la delta de Kronecker como operador de sustitución. Delta IJ sustituye en la expresión el índice mudo por su índice libre. Entonces acá hemos expresado el producto escalar de un tensor de tercer orden que está dado por IJK, grado de tensorialidad 3, multiplicado por delta de KQ. Entonces podemos cambiar el índice mudo de A por el índice libre de Q. Entonces podemos escribir que AIJQ. En esta expresión tendremos que IJQ son 3 índices libres. En esta tenemos K, el índice mudo, repetido. Entonces, en nuestro problema del producto vectorial podemos aplicar B, delta de IJ, WJ, entonces cambiar el índice repetido por el índice libre, me queda BJ, o podemos aplicar WJ, delta de IJ, y cambiar el índice repetido J por el índice I. En cualquier caso, tenemos que el producto escalar es la sumatoria de las componentes de B por las componentes de W. No importa qué índice utilicemos no importa el nombre del índice para una contracción como esta.